con toda sinceridad, cuando estamos aquí preparándonos para esto, se piensa, ¿verdad?, tanto en uno como en ustedes, porque piensa uno en lo que el Señor tiene, no solamente para mí, sino para todos ustedes también y las personas que están allá afuera. Entonces, me da mucha alegría por eso que usted está acá, no es una casualidad. Sean todos bienvenidos de igual manera. Entonces, si usted nos visita por primera vez, en nombre de la congregación le damos una cordial bienvenida y nos da mucho gusto que esté con nosotros también. Así que le invito a que tome una Biblia en sus manos y me acompañe en esta frase que hemos venido haciendo todo este tiempo y lo continuaremos haciendo constantemente. Esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Bendita sea la palabra del Señor, la cual es el fundamento de nuestra fe. En esta mañana le daremos continuidad a la serie de sermones, lo cual es creciendo en la adversidad. Y en este día continuaremos basado en el capítulo 5, el cual es el tema: para crecer en la adversidad hay que perdonar con humildad. Acompáñenme a orar, amados hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la vida, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Padre, en este momento pedimos en el nombre de Jesús que quites toda distracción de nuestras mentes y de nuestros corazones, Padre, para poder recibir tu palabra y atesorarla. Háblanos a través de ella, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé ese discernimiento, Padre, para poder comprender lo que tú nos hablas en esta mañana. Sé con nosotros en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, no sé si ustedes, pero al momento de la alabanza y se habla del perdón, como persona, ¿verdad? ¿Cómo reacciona el cuerpo en una manera como de defensa, ¿verdad? Pero en realidad es el ser humano, que así somos. Cuando se habla de perdón, hasta pareciera que nos echamos un poquito para atrás. Pero esa es la verdad de que como seres humanos es nuestra manera de responder. Pero Dios, que es nuestro Creador y que ha enviado a su Espíritu Santo a vivir y morar entre nosotros, nos enseña lo que debería de ser en realidad. Y basado en esto de perdonar con humildad, el perdonar es un tema en el cual se debate constantemente. Y para el ser humano, como lo acabo de decir, es algo que va más allá de lo que uno puede controlar por sí mismo. Mire usted, en un tribunal, mientras un juez sentenciaba a un joven quien había asesinado a un niño, el padre de este niño se levantó de su asiento y se dirigió al joven con estas palabras: yo te perdono, y no solo por lo que has causado en mi hijo, sino por lo que has causado en toda mi familia también. El padre de este niño, el padre añadió estas palabras: no estoy enojado contigo, sino estoy enojado con Satanás, que perturbó tu mente y tu corazón para que tú hicieras esto. En ese momento, las personas que estaban en esa audiencia empezaron a hacerse muchísimas preguntas, ¿verdad? Tales como: ¿cómo era posible que este hombre pudiera perdonar a alguien que ni siquiera conocía? ¿Y cómo era posible que este hombre pudiera hablar de perdón cuando algo realmente estaba sucediendo en su vida de esta manera? Bueno, lo que las personas en esa audiencia no conocían y no sabían es que este padre conocía de nuestro Señor Jesucristo, conocía de la misericordia de Dios nuestro Señor.
Para él era claro que existe una sentencia terrenal y una sentencia celestial. El joven que asesinó a su hijo como consecuencia tendría que pagar una sentencia en prisión. Por otra parte, Dios, el juez justo, hará justicia conforme a la voluntad de este joven. Eso es lo que el padre estaba prácticamente reflejando en esa situación. ¿Estamos? ¿Sabe usted que Jesús habló constantemente del perdón? Jesús enfatizó lo importante que es el perdonar a los demás, tal como lo enseñó en la oración del Padre Nuestro que leímos en esta mañana en el Evangelio. Mire lo que dice para resaltar las palabras del Santo Evangelio: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Evangelio de Mateo 6, 12, 14. Así que, hermanos, volviendo al caso del padre, el que había perdido a su hijo, algunas personas aún continuaban cuestionándose el tema del perdón. Por ejemplo, las personas continuaban preguntando cómo era posible, cómo es posible que el padre de este niño podía perdonar de esta manera, especialmente en momentos de dolor y sufrimiento. En realidad, lo que sucedía aquí es que este hombre había comprendido las palabras de Dios y de Jesús en la Biblia. ¿Recuerda lo que mencioné al principio? Que perdonar para el ser humano no es fácil. Va más allá de realizarlo por sí mismo. Es difícil perdonar por uno mismo. Claro que lo es. Se necesita de Dios. Si este hombre no hubiese conocido de la misericordia de Dios, su actitud habría sido totalmente diferente, de eso estoy seguro. Pero, ¿por qué perdonar? ¿Por qué Jesús insiste en el perdón? ¿Por qué debemos perdonar cuando sentimos que estamos agobiados, asfixiados, lastimados? Recuerdo a un hombre que se aferraba constantemente con todas sus fuerzas a sus viejos rencores y a sus heridas. Este señor podía recordar cada ofensa y cada injusticia que él había recibido durante toda su vida. Estaba enojado en silencio. Por encima aparentaba calma, pero por dentro su molestia lo consumía poco a poco. Y por la ausencia del perdón, este hombre daba a ver que no era feliz. Se veía en su físico, en su actitud, en su comportamiento, en su rostro. Su rostro siempre mostraba una expresión como si estuviera cargando algo, un peso extremadamente sobrecargado, ¿verdad? Era evidente que todo esto, a lo que él se estaba aferrando, lo estaba paralizando por no perdonar. Así que poco a poco, hermanos, se estaba autodestruyendo en realidad. Y no solamente se estaba autodestruyendo él como persona, sino a todas aquellas personas que lo rodeaban, incluyendo su familia. En la Biblia, Jesucristo nos habla constantemente la importancia de lo que es el perdón, como lo acabo de mencionar. Jesús sabe, amada iglesia, que el perdón es esencial. El perdón
es esencial para cada uno de nosotros, y no solo para nuestra sobrevivencia, sino para nuestra libertad también. ¿Sabe por qué? Porque no perdonar nos destruye. El precio que se paga por no perdonar a aquellos que nos han dañado es alto. La falta de perdón tortura, aprisiona, tuerce el alma y la lleva a la oscuridad del resentimiento y de la amargura. También vacía el corazón, su compasión y su amor. Trae malos pensamientos, frustraciones, tristezas, venganza y una larga lista que al final nos vuelve crueles y prontos de explotar con rabia y dolor hacia los demás y a sí mismo. Pero mire usted, aún hay algo más todavía. La falta de perdón también lastima nuestra relación con Dios. La Biblia nos dice una y otra vez que retener el perdón afecta la manera en que Dios llega a nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 15, aquí mismo en Mateo. Dice Jesús estas palabras: pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Y es que en realidad, cuando escuchamos del perdón, pareciera que es algo que no tiene significado o importancia en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero no es así, usted sabe que no es así. Ahora, ¿cómo perdonar? Si usted se pregunta, ¿cómo puedo yo perdonar? ¿Cómo le hizo el padre de este niño que fue asesinado para perdonar? ¿Cómo puedes tú perdonar? Lo ideal para muchos de nosotros sería que las personas que nos han lastimado nos pidieran perdón, que vinieran, ¿verdad? Que vinieran a nosotros y nos pidieran perdón con humildad, un perdón sincero. Quizás así sería mucho más fácil de perdonar para nosotros. Pero, hermanos, ¿cómo se puede perdonar cuando la herida es profunda? ¿Cómo se puede perdonar a alguien que ya no está? ¿Cómo se puede perdonar a quien causó una grave herida en ti y en mí cuando ni siquiera conoces a esta persona, como es el caso del joven que fue perdonado por el padre en la muerte de su hijo, por ejemplo? Es aquí donde quiero que pongamos atención, hermanos. Aquí es donde entra en juego la palabra perdonar. Perdonar, en uno de los significados claves de la palabra perdonar, es dejar ir. Es dejar ir. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, dice lo siguiente: descarguen en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de ustedes. Salmo 55, 22 nos dice lo siguiente: tú deja tus pesares en las manos del Señor y el Señor te mantendrá firme. El Señor no deja a sus fieles caídos para siempre. Amén. Quiero compartir esto brevemente con ustedes. Cuando Dios llegó a mi vida, a la edad de mi juventud, de mi adolescencia, su palabra me mostró que tenía que perdonar a todas las personas que en algún momento me hicieron daño. Y así fue como yo le entregué, digamos, esa bolsa llena de resentimientos en el alma a Cristo.
sentí un gran alivio, que comprendí que también era necesario que yo pidiera perdón a quien yo había lastimado también. O sea, no nomás es de que me perdonen, sino que yo también sentí ese deseo de perdonar. Y es aquí donde lo que está hablando Dios, es lo que Dios nos trae para recordarnos la necesidad de lo que es perdonar, ¿verdad? Hablé con Dios, pedí perdón a Dios y a todas esas personas que un día yo también ofendí, aunque ya no estaban allí. Eso trajo paz a mi vida hasta el día de hoy. Mire lo que dice Jesús en Mateo 11:28. Dice: vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Es allí, hermanos, cuando comprendí que las palabras de Jesús venían a mi vida y que yo solo por mí mismo no podía perdonar, sino que necesitaba de Dios. Amén. Ahora, quizás aún todavía por allí vamos a escuchar o vamos a murmurar entre sí, ¿verdad? Decir que perdonar es fácil de decir, pero no de hacer. Bueno, tiene una verdad, porque es la reacción del ser humano, pero hay más. Quizás pueda escuchar también decir que te perdone Dios porque yo no, o la frase famosa de yo perdono pero no olvido. Entonces, hermanos, esto no es perdonar con humildad. Esto no es perdonar como Jesucristo en su palabra nos manda a hacer. Así que no podemos tomar de Dios solamente lo que nos conviene. No podemos tomar, perdón, esto sí y esto no. Dios nos ama y por lo tanto es muy claro que en su palabra nos dice que lo que debemos hacer para nuestro propio bien. ¿Me explico, hermanos? Así que todo esto nos lleva a la conclusión de crecer en la adversidad, perdonando con humildad. Que la palabra perdonar no solamente se quede allí en el aire sin ningún efecto en nuestras vidas y en la vida de los demás. Pero para hacer esto tenemos que ser humildes. Tenemos que reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios, que no podemos llevar toda la carga por sí solos, que necesitamos ayuda constantemente del Señor. Solo Él puede guiarnos a enfrentar las adversidades del perdón en las 5 áreas de nuestra vida, las cuales son: en lo espiritual, número 1, es en nuestra relación con Dios. Esto es pedir perdón a Dios si hemos fallado. ¿Cuántas veces fallamos y ni siquiera nos acordamos de pedirle perdón al Señor? Número 2, en la familia. Perdonar a nuestros seres queridos y buscar su perdón también, manteniendo así la paz de nuestro Señor Jesucristo en nuestros hogares. ¿No le parece formidable lo que nos habla nuestro Señor? Número 3, lo laboral. Esto es en las áreas de nuestros trabajos. Aplicar el perdón sincero, con humildad a quienes hemos fallado, a quienes hemos ofendido, y de igual manera pedir perdón a quienes nosotros hemos ofendido y fallado. Buscar el perdón entre ellos, que ellos vean la luz de Jesús. En lo social, esto es donde quiera que vayamos, si alguien nos ofende o nos insulta, no reaccionar en una manera espontánea en contra, sino pensar en lo que Dios quiere de nosotros para ellos
y para nosotros también. Y por último y finalmente, en lo emocional. No podemos, hermanos, no podemos herirnos a nosotros mismos si hemos hecho o causado algún mal. No podemos guardar rencor, orgullo y retener esa herida que solamente nos lastima al recordar. El apóstol Pablo dice estas palabras, como la hermana leyó en la mañana: desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo Jesús. Efesios 4:31 al 32. ¿Ve qué clara es la palabra de Dios? Esto aplica en mi vida también. Este sermón es para mí también. Jesucristo quiere que vivamos la libertad que Él nos ha dado en su sacrificio y padecimiento por nuestros pecados. Él no quiere que volvamos a ser esclavos, porque cuando nosotros nos encerramos en nuestro propio yo, nos volvemos esclavos, no físicamente, pero estamos hablando acá de lo espiritual. Y Dios no quiere eso. Él quiere que usted refleje la luz que Él es en la oscuridad, que donde usted vaya, donde usted esté, ellos puedan ver, que usted pueda transmitir lo que Jesús es en su vida para ellos también. Por eso Dios nos invita a que con humildad hablemos con Él, que le pidamos ayuda y le supliquemos que cargue nuestras penas y nuestros dolores. Y el perdonar, amada iglesia, comienza con la oración constante a Dios, confiando en que Dios nos va a ayudar a mostrar el camino. Ya para concluir, hermanos, el perdón da libertad. Dios quiere que en el rencor y nuestro orgullo no nos consuman, teniendo siempre una herida en nuestras almas por falta de perdonar. Dios no quiere que sujetemos lo que nos lastima, sino dejarlo ir. Es necesario perdonar y ser perdonado. El padre de este niño que fue asesinado, aunque tenía una herida profunda en su corazón, de eso estoy seguro, Jesucristo le enseñó a perdonar. En Jesús, Dios nos ha perdonado, nos ha reconciliado nuevamente con el Padre para que vivamos una vida en paz. Así que, amados hermanos y hermanas, en esta mañana les invito a que pongamos en práctica este mensaje, a que examinemos nuestros corazones pidiéndole a Dios dirección para pedir perdón a aquellos que hemos ofendido y humildad para perdonar como Él nos lo ha mandado hacer. A Dios sea la gloria. Amén y amén. Oremos. Amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias porque hasta el día de hoy nos has hecho entender, Padre, que necesitamos de ti, que por nosotros mismos es difícil y no podemos, sinceramente. Agradecemos, Padre, porque nos has tú, primero que nada, brindado el perdón. Nos has mostrado lo que es el perdón. Nos has dirigido a través de todo este tiempo, Padre, en tu palabra, guiándonos siempre como una luz a reconocer
cuando fallamos y cuando necesitamos de ti. Te pido, Padre, que en este día, esta palabra que ha sido esparcida, Señor, y puesta en nuestra mente y en nuestros corazones, no quede allí nada más, sino que tu Espíritu Santo, Padre, nos conmueva para que podamos tomar acción de ella y así ser hacedores también. Gracias nuevamente por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, en el cual nos trae perdón y salvación de vida eterna, Señor, y así un día poder estar nuevamente contigo, porque no merecíamos perdón, Señor, pero tú, por tu misericordia y por tu amor, nos mostraste, Señor, que sí se puede y que es necesario para la vida de nosotros también. Vamos a orar, le pido que se ponga de pie, vamos a orar por las peticiones de la iglesia, incluyendo nuestras necesidades. Si es el caso del perdón, pídale a Dios en esta oración también. Acompáñeme a orar. Padre, presentamos estas oraciones delante de ti. Sabemos que hay necesidad constantemente en tu iglesia, pero tú, como un Padre bueno, como nuestro buen pastor, allí estás para nuestros dolores y nuestros sufrimientos. Así que venimos en esta mañana y pedimos oración por esta persona que es Esther Ruiz, que está en coma, Señor. Sé con su familia y con todos sus seres queridos para que les des fortaleza, y a esta persona, Esther Ruiz, conforme sea tu santa voluntad, Padre, sé con ella. Levántale de esa cama si es tu voluntad. Muestra tu mano de poder, Padre.